¿vale? Vamos a lo que es pues lo llamativo, lo conocido de esta herramienta, ¿no? Que son los mapas de calor, ¿vale? Entonces, vale, ¿qué es un mapa de calor, no? Para que alguien no sepa. Básicamente un mapa de calor es, en este caso en web, pues es donde los usuarios más interactúan con nuestra web, ¿no? Donde hacen clics, donde se llevan más tiempo de página, donde hasta donde hacen scroll, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Entonces, para analizar nuestro mapa de calor en nuestro sitio web, por ejemplo, yo puedo analizar todas mis páginas. Entonces, si yo implemento un mapa de calor en muchas páginas, cuando yo entre al selector, ¿vale? De la herramienta, por ejemplo, en este caso estamos viendo cómo nos aparecen diferentes páginas de Mineas Consulting, con su número de visitas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues entonces, no va a ser lo mismo el mapa de calor de, por ejemplo, en este caso, CRM para educación, que CRM para moda. ¿Por qué? Porque las páginas son diferentes, el contenido es diferente. Entonces, el mapa de calor no va a ser el mismo. Entonces, lo ideal es tener un mapa de calor por cada una de las páginas que a ti te interesa analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver CRM para educación, ¿vale? Y entonces, el primer mapa de calor que nos presenta es el de clics, ¿vale? Donde la gente más ha hecho clic. Entonces, ¿cómo se visualiza esto? Básicamente, Zoho PageSense tiene un visor de tu web, de cómo se ve tu web, ¿vale? Y si os fijáis aquí hay como unos pequeños circulitos, en este caso es verde, a ver si más abajo, aquí se ve mejor. Hay pequeños circulitos donde, pues, digamos que simula la temperatura, ¿no? En un visor de temperatura, por eso se llaman mapas de calor. Y aquí lo que nos está diciendo es dónde la gente más hace clic. Por ejemplo, en esta página, la gente donde más hace clic es en software de gestión de academia. Pues mira, pues ya sabemos que la gente lo que está buscando es esto. Entonces, pues ahí podemos poner un enlace, podemos poner un botón, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, también la gente vemos que hace clic en diferentes sitios, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto, los datos, pues me registra cualquier tipo de clic. Entonces, si yo me equivoco dando un clic en cualquier sitio de la pantalla, pues bueno, la herramienta me lo reconocerá. Pero la idea del mapa de calor es donde más haya clics, ¿vale? Un clic así suelto en algún sitio de la página, pues tampoco me interesa mucho. Aparte de los clics, para saber dónde las personas hacen clic en nuestro sitio web, ¿vale? Tenemos el mapa de desplazamiento. El mapa de desplazamiento lo que nos dice básicamente es qué porcentaje de nuestros usuarios hacen scroll o hasta dónde hacen scroll, ¿vale? Pues digamos que un sitio web normalmente suele ser, digamos, suele tener un tamaño largo, bueno, depende siempre de la página, pero bueno. Por ejemplo, aquí vemos como el 100% de los usuarios han llegado a esta parte del sitio web. Esto es normal porque es lo primero que te aparece, nada más entrar. Entonces, pero conforme vamos bajando, no sé si se aprecia, pero en el ratón hay una pequeña línea donde pone el porcentaje. Ese es el porcentaje de los usuarios que han llegado hasta ese punto donde yo tengo el puntero, ¿vale? Si no, la propia herramienta, conforme voy bajando, me lo va Es ese especificando. 78%, ¿no? Sí. Después en el ratón es que está en blanco y se ve un poco mal, ¿vale? Entonces, a ver. No sé si aquí se ve que arriba, en mi ratón hay como una línea que pone 100%. Correcto, correcto. Al Vale. final esto lo que hace es decirnos, ese mapa de calor va de rojo, amarillo, hasta que llega a un punto en Al el azul. que al azul, donde ahí no nos ve ni Cristo. Efectivamente. Aquí llega el 10% de todas las visitas que llegan, aquí llega el 10%. Entonces aquí Entonces, al final podemos tomar decisiones de decir, a ver, ese call to action está muy abajo, deberíamos de subirlo un poco, porque realmente muy pocas personas llegan hasta ese punto, ¿no? claro, o si tú tienes información muy necesaria que el usuario lea para que entienda tu producto o tu servicio, lo que sea, y lo tienes, pues digamos que en la mitad de la página, pues dices, hostia, pues es que esta información que a mí me interesa mucho que lean mis usuarios, solo llega al 40% de los usuarios. Pues a lo mejor lo tienes que cambiar y ponerlo más arriba. Normalmente esto pues, lleva una regla general de uso de Internet y es que cuanto más arriba lo pongas, más gente lo verá. Pequeños truquillos, estas estrategias, ¿no? A la hora de hacer el diseño de la página web, ¿vale? Y el último mapa de calor que tenemos es cuánto tiempo gasta el usuario en esa zona específica del sitio web, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos como de media, esto es una media de todos los usuarios, aquí en este punto, que es lo primero que se ve en la página web, el usuario está unos 50 segundos. Esa media es histórica, ¿no? O sea, es decir, de Sí, siempre. es Ok, histórica, sí, de lo que tú tengas analizado, ¿vale? ok. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que gastan 3 segundos, aquí donde tenemos el vídeo. Aquí donde bajamos, que es el texto, pues vemos que han gastado 9 segundos. Entonces, como vemos, no es lineal, no es que más arriba gasten más tiempo, más abajo gasten menos tiempo, no, esto va por focos. O sea, esto te sirve para saber si, oye, pues este contenido, mira, pues este vídeo que tenemos aquí, solo el tiempo, el usuario está 3 segundos. Pues a lo mejor no están viendo el vídeo, a lo mejor ese vídeo pues no les interesa,
mejor habrá que poner otro vídeo o otra cosa, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, aquí en el texto, pues vemos que si se tardan sus 9 segundos en pues leer 9 segundos tampoco da para leer mucho, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Aquí, pues algunos de nuestros clientes, pues 1 segundo, etcétera, etcétera, 2 segundos, como vemos, dependiendo de dónde estemos dentro de nuestra página web, pues el usuario gastará más o menos tiempo, ¿vale? Entonces, esto lo que te hace es te habilita una media para saber eso, para saber sobre todo si tus contenidos son interesantes, ¿no? Porque si es interesante, el usuario se queda tiempo ahí leyendo el contenido o informándose de lo que esto. Si no es interesante, pues el usuario no se queda ese tiempo, ¿vale? Entonces, estos mapas de calor, por lo que hemos comentado, nos sirven para saber dónde hacemos clic, hasta cuándo hacemos scroll en nuestro sitio web y dónde es el tiempo que más gastamos en el sitio web, ¿vale? Aparte, todas las cosas que estamos comentando, ¿vale? En Zoho PageSense, Zoho PageSense habilita una cosa que es muy interesante, que es a qué tipo de usuarios quieres analizar tú, ¿no? Me explico. Si tú tienes un mapa de calor, ¿vale? Yo puedo filtrarle a Zoho PageSense para decirle, vale, yo quiero este mapa de calor en esta página, pero solo a usuarios orgánicos. Porque así de esta manera, pues estoy filtrando un grupo de usuarios porque me interesa más saber el tráfico orgánico, qué es lo que está haciendo. O me interesa saber qué es lo que hace el tráfico directo. O imagínate tú que estás haciendo campañas y yo quiero saber solo la interacción que está habiendo en mi página web con las personas que llegan con tráfico de pago. O sea, puedo segmentar, ¿vale? Todo esto que estamos viendo, tanto los objetivos como esto, puedo segmentarlo por tipo de público, tipo de usuario que a mí más me interese, ¿vale? Entonces, habiendo visto los mapas de calor, ¿vale? Vamos a una parte muy útil que es el análisis de formularios. Esto es lo que hemos comentado antes, que lo podemos conectar directamente con Zoho Forms, ¿vale? También hay una manera sencilla, si no utilizas Zoho Forms, por lo que sea, pues no te preocupes porque cualquier formulario que tú tengas integrado en tu sitio web, ya sea un plugin de WordPress o hecho a mano, cualquier cosa, la herramienta es capaz de detectar si tú tienes un formulario y puede detectar los campos y analizarlo, ¿vale? En este caso, como nosotros lo tenemos hecho con Zohoforms, pues es todo mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos habilita es saber cuántos visitantes han llegado por ejemplo, en este caso, a este formulario. De esos visitantes, cuántas veces han visto ese formulario, cuántas personas han iniciado el formulario, cuántas personas lo han completado y cuántas personas lo han abandonado, ¿vale? Entonces, ya de base, ya esta información es útil para saber si tu formulario está siendo útil o no está siendo útil. Pero aparte, la parte buena que tiene Zoho PageSense es que te analiza cada uno de los campos. O sea, pues digamos que, oye, este formulario no está funcionando, vale, pero ¿dónde no está funcionando? Está funcionando en que tiene muchos apartados, en que tiene pocos, en que la manera de introducir los datos no es la correcta. Puede ser 1000 tipos de cosas, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene esta herramienta es que te analiza por campos. Campo de nombre, por ejemplo, en este caso los que tenemos, nombre, teléfono, email, mensaje, ¿vale? Pues lo que nos dice es cuántas personas han estado en ese campo, cuántas personas lo han rellenado, si una persona, por ejemplo, ha hecho una corrección en ese campo, si una persona ha abandonado el formulario en ese campo. Entonces, de esta manera, pues podemos saber cuál es el campo que menos está Que funcionando.